Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz, ya todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz. Do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciegas ya más. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallarás. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero amarte, más y más aún quiero amarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero amarte, quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte. Quiero alabarte, quiero amarte, quiero servirte. En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo, Señor. En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo, Señor.
La lectura de la Biblia para nuestro devocional de este día la vamos a estar haciendo en el libro de Salmos, capítulos 104 y 105. Y vamos a estar hablando este día acerca de un hombre que muchos consideran como el hijo pródigo del Antiguo Testamento. Y sí, en el Antiguo Testamento encontramos la historia de un hijo pródigo, que no está narrada como parábola, sino como algo que realmente sucedió. Estamos hablando acerca del rey Manasés, que no tenemos que confundir con la tribu que fue la descendiente de José. Encontramos que Manasés significa hacer olvidar, y pareciera que toda la vida de este rey se trató de tratar de hacer olvidar algo. En primer momento, en su temprana vida, Manasés trató de hacer que el pueblo se olvidara de Jehová Dios y de la adoración que tenía que rendirle. Después, en su vejez o cuando ya él había sufrido la afrenta de Dios, él se dedicó a tratar de hacer que el pueblo olvidara las transgresiones que él mismo les había enseñado a hacer en contra de Jehová. La historia de Manasés, el rey, la encontramos en el segundo libro de Crónicas 33, 1 al 20. También se encuentra en Reyes, pero nos vamos a basar en la lectura de Crónicas. Y ahí nosotros encontramos que él era un niño cuando empezó a reinar. Dice que tan solo tenía 12 años. Y él reinó 55 años sobre Jerusalén. Nos dice también la Biblia que hizo lo malo. Dice que él reedificó lo que su padre Ezequías había derribado. Todos los altares que Ezequías había quitado, los altares a los Baales y a Acera, él los volvió a levantar y se encargó de adorar al ejército de los cielos. Dice que él también les rendía culto. Se atrevió a meter en la casa de Jehová a sus ídolos. Y también dice la Biblia que él pasó sus hijos por el fuego. Observaba los tiempos y también buscaba y preguntaba a los agüeros, a los adivinadores, qué era lo que él tenía que hacer. En lugar de confiar en Jehová y de pedir la guía de Jehová, él andaba pidiendo a los adivinos, a los brujos de su tierra que le dijeran qué hacer. También dice que practicaba encantamientos y encontramos un pasaje que nos dice algo muy especial a lo que tenemos que ponerle cuidado. Dice que se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esta palabra, excederse, nos está hablando que él hizo más mal que los reyes anteriores que habían sido malos en su tierra. Él hizo como para rebalsar la paciencia de Jehová Dios. Hizo extraviarse a Judá de los caminos de Jehová. Encontramos que Jehová Dios habló con él, le habló a su pueblo y le dijo: si ustedes no escuchan, entonces los asirios se van a encargar de ustedes. Y él no quiso escuchar aquella advertencia que Jehová Dios le estaba dando. Definitivamente Manasés sentía que él era rey por sobre Jehová, que podía hacer todo lo que él quisiera y que no iba a tener ninguna consecuencia.
Lo que sucedió con Manasés es que finalmente dice la palabra de Dios que los asirios llegaron y aquel gran rey que era soberbio, orgulloso, que pensaba que podía imponer todos los cultos que él quisiera, hasta llevar estatuas de sus dioses, a ponerlas en el templo de Jehová y a rendirles culto en aquel lugar, dice que cuando llegaron los asirios le pusieron grillos y lo llevaron amarrado de cadenas, exhibiéndolo por todas las calles de su pueblo. Y de esa manera lo llevaron hasta Babilonia. Cuando él estuvo prisionero en Babilonia, que vio que los dioses de estas personas a las cuales él había servido le habían pagado de esta manera tan cruel y él estaba siendo tratado como cualquier otro ser humano, encerrado en una prisión, siendo tratado como cualquier prisionero más. Dice que él fue puesto en angustia en gran manera. Y cuando se encontraba en esa angustia, en esa hambre, en ese frío, pensando en por qué aquellos dioses que había adorado tanto no le habían servido para nada, y es más, le estaban pagando de esta manera, dice que él oró a Jehová, su Dios. Y dice que se mostró humillado ante la presencia del Dios de sus padres. Nosotros no podemos imaginar cómo fue aquella oración que Manasés elevó al cielo en aquel momento de angustia. Pero sí sabemos que Jehová le atendió. Dice el versículo 13, fue atendido por Jehová y le restauró a su reino. De una manera incomprensible, a él le dieron la libertad en Babilonia y lo enviaron de regreso para su tierra. Cuando él reconoció que Jehová era verdaderamente Dios. Y entonces, después de aquella humillación, después de él haber reconocido que Jehová es Dios, fue liberado, regresó a su tierra y ahora se encargó de tratar de hacer volver a su pueblo a los caminos de Jehová. Y dice la palabra de Dios que él mismo se encargó de derribar los altares que había hecho a esos falsos dioses, de quitar aquellas estatuas y los lugares de adoración que anteriormente él mismo había puesto. Y dice que reparó el templo y los altares de Jehová y él mismo se encargó de hacer sacrificios. Trató de ordenar a su pueblo que ahora volviera al culto de Jehová. Y nosotros podemos imaginarnos a este hombre luchando él solo contra lo que él mismo había instaurado, lo que él mismo había impuesto a su pueblo, cuando él se encargó de hacer que su pueblo estuviera contra Jehová y ahora viene otra vez a querer hacer volver a la gente hacia Jehová, porque él reconoció que Jehová era Dios y que Jehová era el Dios de sus padres y que es a él a quien él tenía que obedecer. Entonces dice que la gente hasta lo veía con desconfianza, tratando él con sus propias manos de volver a edificar lo que una vez había eliminado, lo que era el culto para Jehová, lo que eran los altares, lo que era el sacrificio, las ofrendas, todo lo que tenía que hacer para Jehová. Ahora él andaba nuevamente tratando de hacer que la gente olvidara lo que ya les había enseñado y queriéndolos hacer volver a Jehová, dejando de lado todo aquel orgullo que él había mostrado en un momento y la soberbia que había mostrado también, dejándose llevar por la adoración a otros dioses y volviéndose hacia la adoración al Dios verdadero. Bendiciones.